En el corazón de la Cataluña moderna, donde las montañas del interior se funden con la brisa del Mediterráneo, hubo un apellido que resonó durante siglos como sinónimo de poder, herencia y continuidad: los Moncada. No eran simples terratenientes ni nobles de provincia. Su historia atraviesa las venas de la península ibérica desde la Edad Media, y en la Edad Moderna encontraron el espacio para reinventarse, adaptando su linaje a los nuevos tiempos, entre alianzas con los Borbones, responsabilidades militares y un vasto patrimonio territorial que consolidaba su influencia. Imaginemos Barcelona en el tránsito del siglo XVI al XVII, una ciudad que crece, marcada por el comercio marítimo, la riqueza agrícola de sus alrededores y los ecos de una nobleza que aún guarda reminiscencias feudales. En ese contexto, los Moncada ya no eran solamente caballeros de linaje medieval, sino condes, marqueses y grandes propietarios que supieron transformarse en actores indispensables en la vida política y económica de Cataluña. Su poder no se sostenía solo en títulos, sino en un delicado equilibrio entre tradición y modernidad, entre la fidelidad a su tierra y la necesidad de vincularse con la nueva dinastía reinante en España, los Borbones. Los cronistas de la época señalan que su red de alianzas matrimoniales extendía la influencia de la Casa Moncada más allá de Cataluña, enlazándolos con casas de prestigio de Aragón, Valencia e incluso con ramas cortesanas en Madrid. A través de estos enlaces tejían una red invisible que les permitía estar presentes tanto en los salones de la corte como en los campos fértiles que sustentaban su fortuna. Su historia es la de una familia que no se conformó con la herencia medieval, sino que buscó un lugar en la arquitectura política de la monarquía hispánica. Pero toda historia de poder guarda en su interior luces y sombras. En el caso de los Moncada, el brillo de sus títulos y palacios escondía también tensiones propias de su tiempo, conflictos con las instituciones catalanas, el peso de las reformas borbónicas y el dilema de mantener una identidad arraigada en la tradición catalana, mientras servían a un poder central cada vez más fuerte en Madrid. Esa tensión es lo que convierte su relato en un ejemplo fascinante de cómo la nobleza catalana navegó el difícil tránsito entre el mundo feudal y la monarquía moderna. Hoy, cuando se evocan los nombres de las grandes casas nobiliarias de Cataluña, los Moncada aparecen como testigos de un tiempo de transformaciones. Sus huellas permanecen en archivos, palacios y en la memoria histórica de una tierra que siempre se debatió entre la autonomía y la integración en el proyecto más amplio de la monarquía española. La suya no es una historia menor. Es un espejo que refleja los dilemas de todo un territorio. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo pudo esta familia, heredera de glorias medievales, adaptarse y sobrevivir en un siglo donde el absolutismo borbónico redefinía las reglas del poder? Ese es el viaje que vamos a emprender. Hablar de los Moncada es hablar de una de las genealogías más antiguas y persistentes de la nobleza catalana. Sus raíces se remontan al siglo XI, cuando en la franja occidental de Cataluña emergió la figura de Guillem Ramón I de Moncada, señor de Aitona, considerado el fundador del linaje. En un tiempo en que el feudalismo organizaba la vida política y social, la familia se forjó en torno a la posesión de tierras, la fidelidad a los condes de Barcelona y la participación en la guerra de frontera contra Al-Ándalus. Desde aquel origen, los Moncada entendieron que su destino estaba ligado a la espada, a la tierra y a la habilidad de tejer alianzas.
El apellido procede del castillo de Montcada, situado cerca de Barcelona, que se convirtió en el primer emblema de su poder. La fortaleza, visible desde la llanura del Vallés, era no solo residencia familiar, sino también un símbolo de autoridad feudal sobre los campesinos y de control estratégico en una ruta que comunicaba la ciudad condal con el interior. Desde allí, los primeros Moncada empezaron a acumular señoríos. Aitona, Serós, Mequinenza y otras plazas situadas en el límite entre las tierras cristianas y musulmanas. Uno de los miembros más relevantes de esta primera etapa fue Guillem Ramón II de Moncada, activo durante el siglo XII. Fue un fiel servidor de Ramón Berenguer IV y de Alfonso II de Aragón, participando en las campañas de expansión hacia el sur. Su nombre aparece en la conquista de Tortosa y en las expediciones hacia Valencia y Mallorca. Estas hazañas militares no solo le valieron prestigio, sino también recompensas en forma de tierras y rentas. Así, comenzó la identificación de la Casa Moncada con la empresa mediterránea de la Corona de Aragón. Durante el siglo XIII, la familia alcanzó una notoriedad especial con Ramón de Moncada, conocido como el Gran Senescal. Este título, de enorme importancia en la corte aragonesa, lo situaba en el círculo íntimo del monarca. Ramón fue protagonista en la batalla de Muret en 1213, donde cayó combatiendo junto al rey Pedro II de Aragón frente a los cruzados franceses. Su muerte heroica quedó grabada en la memoria catalana y consolidó la imagen de los Moncada como servidores leales a la monarquía, dispuestos a derramar sangre por la causa de su rey. La familia, sin embargo, no solo brillaba en el campo de batalla. A través de enlaces matrimoniales estratégicos, supieron extender su red de influencia. A mediados del siglo XIII, los Moncada se unieron con los condes de Urgell y con los Cabrera, lo que les proporcionó acceso a nuevas tierras y consolidó su posición en la alta nobleza catalana. El matrimonio fue para ellos un instrumento político. Cada enlace abría puertas a alianzas y aseguraba descendencia con títulos múltiples. En los siglos XIV y XV, la casa se dividió en varias ramas, pero la más poderosa fue la de los condes de Aitona. Esta línea, asentada en el oeste de Cataluña, controlaba extensas posesiones agrícolas y ejercía una autoridad señorial que aseguraba rentas continuas. Aitona y Serós eran, además de centros de explotación agrícola, símbolos del poder feudal que mantenía a la familia en contacto con la base económica de la región. El tránsito hacia la Edad Moderna, en el siglo XV, estuvo marcado por las turbulencias de la Guerra Civil Catalana, 1462, 1472. En ese conflicto, los Moncada, como otros linajes, tuvieron que elegir entre la fidelidad a Juan II de Aragón o el apoyo a las instituciones catalanas rebeldes. Aunque no todos los miembros del linaje actuaron de la misma manera, la rama principal se alineó con la monarquía, lo que a la larga les aseguró continuidad bajo los reyes católicos. Este episodio muestra cómo la familia supo adaptarse a las tensiones políticas para preservar su patrimonio y sus títulos. Con la unión dinástica de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón a finales del siglo XV, los Moncada reforzaron su papel en la corte. Varios de sus miembros participaron en la administración real y en la política mediterránea. La figura de Gastón de Moncada, conde de Aitona en el siglo XVI, ilustra esa transición. Vinculado a la corte de Carlos V, fue nombrado virrey de Sicilia, un cargo que demuestra la confianza que los Austrias depositaban en este linaje catalán. Los Moncada pasaban así de ser señores locales a gobernar territorios de ultramar en nombre del monarca. La conexión con la monarquía hispánica
se intensificó en los siglos siguientes. Durante el reinado de Felipe II, el linaje alcanzó uno de sus momentos de mayor esplendor. Francisco de Moncada, quinto marqués de Aytona, destacó como diplomático y militar. Fue embajador en Roma, en Viena y en Inglaterra, además de consejero de Estado. Su hermano, Ramón de Moncada, sirvió en los Países Bajos en los ejércitos de los Austrias. La familia, que había nacido en el castillo de Moncada, se encontraba ahora integrada en los círculos internacionales de la política europea. La riqueza de los Moncada no se sostenía únicamente en los cargos cortesanos. La base económica seguía siendo el patrimonio territorial. Miles de hectáreas cultivadas en Lleida y Tarragona, derechos de diezmo sobre cosechas de trigo, viñedos y olivares, y la jurisdicción sobre villas enteras. Ese poder económico se complementaba con fundaciones religiosas, como el convento de Aytona, donde la familia se aseguraba no solo méritos espirituales, sino también un lugar de enterramiento digno de su rango. En el plano cultural, la Casa Moncada mostró interés por el mecenazgo. El humanismo del siglo XVI penetró en sus palacios de Barcelona y en las residencias rurales. Bibliotecas, encargos artísticos y donaciones a órdenes religiosas reflejan un esfuerzo por mostrar no solo poder militar y económico, sino también refinamiento intelectual. Esa combinación de armas y letras definía la identidad de la nobleza moderna. Así llegamos a la Edad Moderna, cuando el apellido ya estaba sólidamente instalado en el núcleo de la aristocracia hispánica. Los Moncada habían pasado de ser caballeros feudales a marqueses y condes con presencia en la corte y en los virreinatos. Sus raíces, profundamente catalanas, no les impidieron proyectarse hacia Sicilia, Nápoles o Bruselas, allí donde la monarquía necesitaba servidores de confianza. Pero este éxito no estaba exento de tensiones. El arraigo en Cataluña implicaba una fuerte identificación con las instituciones propias del Principado, mientras que el servicio en la corte exigía obediencia a un poder cada vez más centralizado. El dilema de mantener la tradición local y al mismo tiempo adaptarse a las exigencias de Madrid sería una constante en los siglos venideros. En definitiva, los orígenes y las raíces de la Casa de Moncada muestran un linaje que, a lo largo de 5 siglos, supo transformar su herencia medieval en un instrumento de poder moderno. Sus castillos del Vallés y de Aytona se convirtieron en símbolos de continuidad, mientras sus miembros ocupaban tronos virreinales en Sicilia o embajadas en Europa. Esta dualidad, lo local y lo universal, lo catalán y lo hispánico, marcará el rumbo de la familia en los siglos XVII y XVIII, cuando el cambio dinástico de los Austrias a los Borbones pondrá a prueba su capacidad de adaptación. Y surge una cuestión inevitable. ¿Lograrían los Moncada mantener su grandeza en un siglo de reformas borbónicas y centralización monárquica? ¿O su destino sería un lento eclipse tras el resplandor de la Edad de Oro? El linaje Moncada, que había echado raíces profundas en la Edad Media, alcanzó en los siglos XVI y XVII su verdadera plenitud. Fue en este período cuando la familia no solo consolidó sus títulos, sino que extendió su influencia por el Mediterráneo, la corte madrileña y los territorios de ultramar. El apellido dejó de estar confinado a las tierras catalanas para resonar en los salones de Roma, en las fortalezas de Sicilia y en los despachos donde se decidía el destino de la monarquía hispánica. Uno de los hitos fundamentales en este ascenso fue el establecimiento de la rama de los marqueses de Aytona, creada en 1550 y 8 en favor de Francisco de Moncada y Folch de Cardona, octavo conde de Osona. Este título, otorgado por Felipe II, no solo reconocía los servicios prestados por la familia,
sino que situaba a los Moncada entre las casas de referencia de la aristocracia española. Desde entonces, el marquesado de Aytona se convirtió en uno de los pilares del linaje, junto a los condados de Aytona y Osona. El siglo XVII trajo consigo figuras de extraordinaria relevancia. Francisco de Moncada y de Moncada, tercer marqués de Aytona, encarna el momento de máximo esplendor del linaje. Nacido en Barcelona en 1586, fue educado en el ambiente refinado de las cortes europeas y se distinguió tanto por su talento militar como por su erudición. Sirvió como embajador en Inglaterra, en Viena y en Roma, y participó en campañas militares en los Países Bajos al servicio de la corona. Fue miembro del Consejo de Estado y del Consejo de Guerra, los órganos más influyentes de la monarquía, y su prestigio llegó al punto de que Felipe IV lo nombró virrey de Cataluña en 1632. Durante su mandato, le tocó vivir uno de los episodios más complejos de la historia catalana: la revuelta de los segadores de 1640. Aunque Francisco falleció en el mismo año, antes de que la insurrección se transformara en una guerra abierta, su figura simboliza la tensión entre la fidelidad a la monarquía y las raíces catalanas del linaje. Aún así, su legado intelectual fue igualmente notable. Escribió la célebre obra Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, una de las primeras historias modernas en castellano sobre las cruzadas aragonesas en el Mediterráneo oriental. Este libro no solo muestra su erudición, sino también el esfuerzo de los Moncada por situarse como narradores y guardianes de la memoria histórica de la Corona de Aragón. El poder de la casa no se limitaba a un solo hombre. Su hermana, María Teresa de Moncada y de Moncada, aportó a la familia otra dimensión de influencia al casarse con el duque de Medinaceli, uno de los títulos más poderosos de Castilla. Con este enlace, los Moncada entraban en la primera línea de la alta nobleza castellana, lo que reforzaba su presencia en la corte y tejía alianzas con linajes que serían claves en la política de la España barroca. Así, el apellido catalán se fundía con los grandes nombres de la aristocracia hispánica en una red transregional de poder. Mientras tanto, el linaje seguía acumulando cargos de prestigio. Los Moncada ocuparon virreinatos en Cerdeña y Sicilia, plazas estratégicas en el Mediterráneo donde el poder de España debía ser ejercido por hombres de absoluta confianza. También desempeñaron funciones como capitanes generales, gobernadores de plazas fortificadas y presidentes de consejos de Estado en Nápoles y Milán. La trayectoria del linaje se transformaba así en una auténtica carrera internacional, sin dejar de lado el control de sus posesiones catalanas. Esa dualidad entre lo local y lo global constituye una de las claves de su edad dorada. En Cataluña, los Moncada mantenían su influencia a través del control de tierras en Lleida y Tarragona, mientras en la corte y en el extranjero se proyectaban como representantes de la monarquía en sus territorios. El prestigio social de sus palacios en Barcelona se correspondía con la magnificencia de sus residencias en Madrid y con la ostentación de su rango en Roma o Viena. El siglo XVII también supuso para los Moncada un periodo de esplendor cultural. Siguiendo el ejemplo de Francisco, varios miembros de la familia se distinguieron por su apoyo a las letras y a las artes. Su biblioteca particular, mencionada en inventarios de la época, contenía obras clásicas, tratados de teología y filosofía, y manuscritos de historia. Este mecenazgo reflejaba la voluntad de presentarse no solo como nobles guerreros, sino como hombres cultos capaces de dialogar con la élite intelectual de Europa. La integración con los Borbones, tras la Guerra de Sucesión Española, marcó una nueva etapa de consolidación. Cuando Felipe V instauró reformas administrativas en Cataluña, los Moncada supieron adaptarse a las nuevas reglas.
A diferencia de otras familias que perdieron influencia, el linaje mantuvo su posición gracias a su red de alianzas matrimoniales y a la posesión de títulos vinculados a la alta nobleza castellana. De esta forma, la casa atravesó la transición dinástica sin quedar marginada, confirmando una vez más su capacidad de adaptación a los cambios políticos. En el apogeo de su influencia, los Moncada eran ejemplo de nobleza transnacional, catalanes por origen, hispánicos por sus cargos cortesanos y europeos por sus responsabilidades diplomáticas y militares. Eran a la vez guardianes de castillos medievales en el Segría y embajadores en Londres, terratenientes en Aitona y virreyes en Sicilia. Esa amplitud de horizontes define lo que podemos llamar la edad dorada de la familia, pero toda cima anuncia también un descenso. El siglo XVIII, con las reformas borbónicas y la progresiva centralización de la monarquía, empezaría a poner a prueba la solidez de este poder aristocrático. Aunque por entonces aún brillaban con luz propia, las tensiones entre tradición catalana y obediencia a Madrid presagiaban conflictos que marcarían la etapa siguiente. El esplendor de los Moncada en los siglos XVI y XVII ocultaba, bajo su brillo, las tensiones inevitables de toda familia de poder. La grandeza conlleva riesgos, y el peso de la política, la guerra y la centralización borbónica acabó por revelar el lado más oscuro de este linaje. No bastaba con poseer tierras ni con ostentar títulos. Era necesario sobrevivir a un mundo en transformación donde la nobleza catalana debía adaptarse a las exigencias de Madrid sin perder sus raíces. El primer conflicto evidente se manifestó en Cataluña durante la revuelta de los segadores de 1640. El tercer marqués de Aitona, Francisco de Moncada, era virrey de Cataluña cuando estalló la insurrección. Aunque su gobierno no llegó a ser el detonante directo de la revuelta, las tensiones entre las instituciones catalanas y la corona de Felipe IV eran insostenibles. Francisco murió en el mismo año, antes de que la guerra alcanzara su punto álgido, pero su figura quedó envuelta en la paradoja. Un noble catalán al servicio de una monarquía que oprimía a su propia tierra. Para algunos cronistas, representaba el dilema de toda la nobleza catalana. ¿Debían ser fieles a su patria o al rey que les concedía honores? Con la llegada del siglo XVIII y la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, la situación se volvió aún más compleja. Los Moncada, al estar emparentados con los Medinaceli y otras casas castellanas, se inclinaron hacia la causa borbónica. Esto les permitió sobrevivir políticamente al triunfo de Felipe V, pero a costa de perder parte de su identidad como linaje catalán. Mientras muchas familias del Principado apoyaron al archiduque Carlos de Austria y sufrieron las represalias posteriores, los Moncada se alinearon con la nueva dinastía. Fue una elección pragmática, pero no exenta de críticas entre los defensores de las instituciones catalanas. Las reformas borbónicas trajeron consigo otro desafío. El decreto de nueva planta de 1716 eliminó gran parte de las leyes e instituciones tradicionales de Cataluña. Para los Moncada, esto supuso una pérdida de influencia local. Ya no podían apoyarse en su papel dentro de las cortes catalanas o en las antiguas jurisdicciones señoriales con la misma fuerza que antes. Aunque conservaron sus tierras y títulos, su poder se fue desplazando hacia Madrid, alejándolos de su base originaria. A nivel interno, la familia también enfrentó conflictos derivados de la compleja gestión de su patrimonio. Los mayorazgos, que permitían mantener indivisas las grandes propiedades, a menudo generaban disputas entre ramas secundarias del linaje. En el siglo XVIII,
Pleitos en los tribunales de Madrid enfrentaron a parientes cercanos por la herencia de los marquesados y condados vinculados a la casa. Estos litigios desgastaban la cohesión familiar y exponían ante la corte una imagen de división que contrastaba con la solidez de antaño. El peso económico de la familia comenzó a resentirse en este mismo periodo. Aunque seguían siendo grandes terratenientes, las transformaciones de la economía agrícola y la presión fiscal de la monarquía redujeron sus ingresos. Las guerras constantes del siglo XVIII, desde la de sucesión hasta los conflictos con Inglaterra y Francia, obligaron a la nobleza a contribuir con recursos financieros y hombres. Para los Moncada, aquello significaba hipotecar parte de su patrimonio para sostener el esfuerzo bélico del rey. El lado oscuro del linaje se hizo aún más evidente en el terreno personal. Las alianzas matrimoniales, que tantas veces habían sido un instrumento de poder, en ocasiones se transformaron en cargas insoportables. El matrimonio de María Teresa de Moncada y Benavides con el duque de Medinaceli, a finales del siglo XVIII, consolidó la unión de ambos linajes, pero también diluyó la identidad propia de los Moncada. Sus descendientes ya no se identificaban tanto con Cataluña, sino con la gran aristocracia castellana. Y el apellido fue perdiendo protagonismo. Lo que había sido un orgullo catalán se disolvía en la maraña de títulos cortesanos. Las crisis políticas del siglo XIX acabarían de revelar las fragilidades de la casa. La invasión napoleónica, la abolición de los señoríos en 1815 y las reformas liberales privaron a los Moncada de los últimos vestigios de poder feudal. Las tierras ya no significaban jurisdicción, y los títulos, aunque brillaban en ceremonias y genealogías, tenían cada vez menos peso real. Para un linaje que había vivido de la autoridad señorial y del servicio a la monarquía absoluta, los nuevos tiempos eran una amenaza directa a su existencia. En paralelo, la memoria de su pasado glorioso empezó a mezclarse con relatos de decadencia. Documentos de archivo hablan de palacios mal conservados, de pleitos interminables por herencias y de deudas acumuladas. La imagen de los virreyes y embajadores del siglo XVII contrastaba con la de herederos cada vez más alejados del poder efectivo, atrapados en la nostalgia de lo que habían sido. Así, el lado oscuro de los Moncada no fue un escándalo aislado ni una traición puntual, sino el lento desgaste de un linaje que, habiendo alcanzado la cima, se enfrentaba a las fuerzas de la historia. La centralización borbónica, las reformas liberales, la desaparición de los señoríos y la modernización de España. Los Moncada fueron víctimas de su tiempo, pero también de la dificultad de reinventarse más allá de la herencia feudal. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo afrontaría este linaje el tránsito definitivo hacia la decadencia? ¿Sería la unión con otras casas poderosas su salvación? ¿O tan solo el preludio de su desaparición como familia autónoma? La historia de la casa de Moncada, que durante siglos había encarnado la grandeza de la nobleza catalana y su capacidad de proyectarse en la corte y en Europa, comenzó a experimentar un declive lento pero irreversible a partir del siglo XVIII. No fue una caída repentina, sino un proceso marcado por la pérdida progresiva de prerrogativas, la transformación de la sociedad y la integración de su apellido en linajes mayores, hasta que la identidad de los Moncada quedó difuminada en la vasta red de la alta aristocracia española. El primer golpe vino con la llegada de los Borbones y el nuevo orden político. Tras la Guerra de Sucesión, Felipe V implantó un sistema centralizado que limitaba drásticamente la autonomía de Cataluña. Los Moncada, que habían sobrevivido gracias a su alineación con la causa borbónica, mantuvieron sus títulos y posesiones, pero al precio de una creciente dependencia de la corte madrileña.
Lo que antes había sido un linaje orgullosamente catalán, con raíces en Aitona y Moncada, se transformaba en una pieza más del engranaje cortesano. La unión con los duques de Medinaceli, consumada con el matrimonio de María Teresa de Moncada y Benavides, significó tanto un ascenso como una pérdida. Por un lado, garantizaba que la herencia de los Moncada quedara vinculada a uno de los títulos más prestigiosos de España. Por otro, disolvía la identidad propia de la familia en un linaje más amplio y castellano. A partir de entonces, el apellido Moncada comenzó a aparecer subordinado en largas genealogías de casas mayores, perdiendo la visibilidad que había tenido en la Edad Media y en el Barroco. Las transformaciones sociales del siglo XIX aceleraron este proceso. La abolición de los señoríos jurisdiccionales en 1815 supuso la pérdida definitiva del poder feudal. Los Moncada, como tantas otras familias, dejaron de ejercer control directo sobre villas y campesinos. Las tierras pasaron a ser meros bienes patrimoniales, sujetos a impuestos y a las leyes del mercado. El título ya no implicaba autoridad política, y la nobleza se vio reducida a una élite social que debía buscar nuevas formas de relevancia. En este contexto, la Casa Moncada no logró reinventarse plenamente. Mientras otros linajes diversificaban sus intereses hacia la industria o la banca, los Moncada permanecieron ligados a un modelo de riqueza agraria que cada vez resultaba menos rentable. La crisis de la agricultura cerealista, las guerras carlistas y la inestabilidad política del siglo XIX erosionaron sus ingresos. Las deudas comenzaron a acumularse, y los pleitos hereditarios consumían recursos en lugar de generarlos. El esplendor de sus palacios también empezó a desvanecerse. Residencias históricas como las de Barcelona y Lleida quedaron deterioradas o pasaron a manos de otras ramas familiares. Algunos edificios fueron vendidos, otros transformados en dependencias administrativas o religiosas. Con cada pérdida material, se desdibujaba también la memoria viva del linaje. La política, que había sido el gran campo de acción de los Moncada, dejó de ofrecerles el protagonismo de antaño. En las Cortes de Cádiz y en el constitucionalismo liberal, su voz fue casi inexistente. Los grandes títulos, como el de Marqués de Aitona, quedaron integrados en la Casa de Medinaceli, que sí conservaba un papel relevante en la vida política y social de Madrid. Así, la herencia de los Moncada se convirtió en un apéndice dentro de un conglomerado nobiliario más vasto, sin capacidad de actuar como fuerza autónoma. A nivel simbólico, este declive fue aún más doloroso. La memoria de héroes como Ramón de Moncada, caído en Muret, o de diplomáticos como Francisco de Moncada, autor de obras históricas, contrastaba con la opacidad de sus descendientes, cada vez menos visibles en la esfera pública. Los cronistas del siglo XIX apenas mencionan ya a los Moncada como protagonistas. Su nombre aparece diluido entre los títulos secundarios de la nobleza. El proceso culminó en la integración definitiva de sus títulos en la Casa de Medinaceli, que acumulaba decenas de marquesados y condados. Lo que alguna vez fue símbolo de orgullo catalán se convirtió en una pieza más del mosaico nobiliario castellano. El apellido, aunque aún recordado en genealogías y archivos, dejó de representar una fuerza viva en la política, la economía o la cultura. El declive de los Moncada no fue único. Formó parte de la decadencia general de la nobleza feudal en la España contemporánea. Pero su caso resulta especialmente significativo porque ilustra el tránsito de un linaje que había estado en la vanguardia de la corona de Aragón a convertirse en un eco absorbido por la gran aristocracia centralista. Fue un proceso de desgaste, pero también de transformación histórica. La nobleza catalana,
perdía protagonismo en beneficio de una aristocracia madrileña más homogénea y dependiente de la monarquía. Así, cuando el siglo XIX llegaba a su fin, el esplendor de los Moncada era ya un recuerdo. Sus tierras estaban fragmentadas, sus palacios en decadencia, su apellido subsumido en genealogías ajenas. Solo quedaba la memoria, guardada en documentos y crónicas, de un linaje que había encarnado el poder catalán en la Edad Moderna, y que ahora se desvanecía en la sombra de casas mayores. Y queda abierta una reflexión. ¿Es la desaparición de un apellido el fin de un linaje, o su huella persiste en cada alianza, en cada piedra de sus palacios y en cada página de sus crónicas? El nombre de los Moncada, que durante siglos resonó en los campos de batalla, en los palacios de Barcelona y en los salones de Madrid, es hoy un eco lejano en la memoria de Cataluña y de España. Su legado no desapareció con la disolución de su linaje independiente, sino que se transformó, quedando inscrito en la arquitectura, en las alianzas matrimoniales que extendieron su sangre por media Europa y en los documentos que atestiguan su grandeza. En Cataluña, la huella material de los Moncada permanece en localidades como Aitona y Serós, donde aún se evocan las antiguas posesiones señoriales, los castillos y palacios que habitaron, aunque muchos transformados o en ruinas, son testigos mudos de la magnitud de un linaje que supo sobrevivir durante siglos. En Barcelona, el recuerdo del castillo de Moncada, origen de su apellido, sigue siendo un símbolo de las raíces medievales de la familia. Su influencia cultural también ha perdurado. La obra de Francisco de Moncada, Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, sigue siendo considerada una fuente fundamental para entender la expansión de la corona de Aragón en Oriente. Ese legado intelectual muestra que los Moncada no fueron solo guerreros y terratenientes, sino también hombres de letras, conscientes de la importancia de fijar en la escritura la memoria de su tiempo. El apellido se diluyó en genealogías más amplias, especialmente en la de los duques de Medinaceli, pero la sangre de los Moncada sigue latiendo en muchos de los linajes más ilustres de España. A través de matrimonios estratégicos, se entrelazaron con los Salva, los Cardona, los Pimentel y otros grandes nombres de la aristocracia. De este modo, aunque el apellido perdió visibilidad, su estirpe continuó influyendo en la historia. Hoy, al mirar hacia atrás, los Moncada representan un ejemplo paradigmático de la nobleza catalana entre la Edad Media y la Edad Moderna. Guerreros al servicio de la corona, diplomáticos en las cortes europeas, terratenientes en el interior de Cataluña y cortesanos en Madrid. Supieron adaptarse a cada cambio, desde los Austrias hasta los Borbones, aunque esa capacidad de adaptación terminó por diluir su identidad propia en favor de la supervivencia dentro de un sistema aristocrático más amplio. La reflexión final nos lleva a considerar el papel de los linajes en la historia. ¿Qué queda de ellos cuando desaparecen sus palacios y se silencian sus nombres? En el caso de los Moncada, queda la memoria de un linaje que encarnó las tensiones entre lo local y lo universal, entre la tradición catalana y el poder central de Madrid, entre la espada medieval y la diplomacia moderna. Su legado es, en última instancia, una lección sobre la fugacidad del poder y la permanencia de la memoria. Porque la historia de los Moncada no es solo la de una familia, es también la historia de una tierra, de una nobleza y de un país que atravesó siglos de cambios sin dejar de debatirse entre la herencia del pasado y la exigencia del futuro.
Y aunque el apellido se haya apagado en los registros, su sombra sigue proyectándose en los archivos, en los pueblos que gobernaron y en las páginas que recuerdan sus gestas. Esa es la paradoja del legado. Puede desaparecer en lo visible, pero permanece en lo profundo, allí donde la historia guarda sus secretos más duraderos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la Casa de Moncada, un linaje que encarnó tanto la grandeza como la fragilidad del poder. Si te ha gustado este episodio, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada día publicamos nuevas historias sobre las dinastías que marcaron el rumbo de la historia. Déjanos tu comentario y cuéntanos, ¿qué otra familia te gustaría que investiguemos en los próximos capítulos?